el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y la Federación Nacional de Neonatología de México, AC, tienen el gusto de presentar la sesión académica conjunta de la medicina basada en evidencias a la medicina apropiada. Momentos on, momento off. Presenta el Dr. Javier González de Dios. En pocas ocasiones la naturaleza pone a prueba la capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno, como es el caso de una pandemia. Enfrentarnos a una nueva enfermedad nos reta a organizarnos para generar el conocimiento necesario para poder afrontar las terribles consecuencias de una enfermedad devastadora. El poder implementar todos los recursos con los que la ciencia nos ha dotado nos permitirá poder generar conocimientos sobre los aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, diagnósticos, terapéuticos y preventivos para poder confrontar la situación. La apertura de los medios de comunicación científica para poder difundir dicha información es fundamental. El objetivo primordial de la medicina basada en evidencias es integrar la mejor evidencia disponible en forma de recomendaciones para asistir al clínico en la toma de decisiones. Esta plática pretende explicar desde la perspectiva de la medicina basada en evidencias el efecto y las implicaciones de la vorágine informativa, considerando publicaciones peer review en la selección y síntesis de información para la generación de evidencias y su traducción en guías de práctica clínica hasta su implementación ante una pandemia por el virus del SARS-CoV-2, considerando el uso individual y colectivo de pacientes y la experiencia del clínico en la generación de recomendaciones. Todo esto desde la óptica de un experto de la medicina basada en evidencias. El Dr. Javier González de Dios es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, especialista en Pediatría y sus áreas específicas con formación en el Hospital Infantil La Paz Madrid. Tiene una acreditación en Neonatología por la Sociedad Española de Neonatología. Actualmente es el jefe de Servicio de Pediatría en Hospital General Universitario de Alicante y Departamento de Salud de Alicante, Hospital General. Es profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad Miguel Hernández Alicante, España. Tiene un máster en alta dirección de instituciones sanitarias. Ha realizado estancias de formación en medicina basada en la evidencia en la Universidad de Oxford y en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. Ha colaborado como Sentinel Reader para la Universidad de McMaster, Ontario. Ha dirigido 16 tesis y trabajo de fin de máster. Es miembro del Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en Evidencias de la Asociación Española de Pediatría, codirector de la Plataforma Continuum y del blog Pediatría Basada en Pruebas. También ha sido codirector de la revista Evidencias en Pediatría y director del proyecto de PediApp, actualización en pediatría. Es miembro del equipo editorial de 10 revistas biomédicas y revisor experto de artículos científicos en más de 30 revistas biomédicas. Sus principales líneas de investigación es la bibliometría, la cienciometría, pediatría basada en la evidencia, neonatología, neurología, enfermedades raras, bronquiolitis, vacunología, web social, formación continua virtual y docencia a través del cine. Su producción científica incluye la publicación de 12 libros, 45 capítulos de libro, 680 artículos científicos, 530 comunicaciones en congresos científicos, ha participado en la creación de 9 guías de práctica clínica, 2.300 publicaciones online, 401 ponencias y cursos impartidos y cuenta con 4.786 citas. Comenzamos. Buenos días. Desde España un caluroso abrazo y gracias por esta invitación del Instituto Nacional de Rehabilitación y el Foro de Neonatología de México. Me siento como en casa y espero que este tiempo que vamos a compartir juntos
nos sirva para aprender y compartir algunos aspectos de lo que he titulado de la medicina basada en la evidencia a la medicina apropiada y que he subtitulado como momentos on y momentos off. Y en este sentido, lo primero que quiero declarar son mis conflictos de interés, que son ninguno, y sí tengo que dar las gracias desde el primer momento a estos 25 años que llevo compartiendo aprendizaje y reflexión con un grupo numeroso de amigos de España y Latinoamérica que conformamos el Comité de Trabajo de Pediatría basada en la evidencia de la Asociación Española de Pediatría. En este sentido, nos vamos a plantear un objetivo general, que es ofrecer elementos claves para sobrevivir a esto que mal se ha llamado medicina basada en la evidencia y que prefiero denominarlo medicina basada en pruebas, por una sencilla razón, porque no hay nada menos evidente que la medicina basada en pruebas. Y vamos a sobrevivir a esa medicina basada en pruebas que ha constituido un nuevo paradigma en el siglo XX y vamos a caminar a esa medicina apropiada que es el camino que nos lleva a este siglo XXI. Y ello lo vamos a hacer con una serie de objetivos específicos. Los 5 primeros, de alguna forma, forman parte de esos 5 elementos y puntos claves de la medicina basada en pruebas. Hacer buenas preguntas clínicas, saber buscar eficientemente literatura científica, mejorar nuestra capacidad de leer y de valorar artículos científicos, aplicar estos conocimientos a nuestro paciente y todo ello saber adecuarlo de la evidencia científica a la práctica clínica. Habrá 2 partes finales, una para evitar malos usos y abusos de la evidencia, donde haremos un resumen de esos momentos on y momentos off, y finalmente haremos el camino a la medicina apropiada. Y para ello dispondré de estos 9 apartados que iremos desarrollando durante aproximadamente 45 minutos. Muy bien, pues empezamos con ese paradigma de la medicina basada en la evidencia, con un breve recuerdo que tiene un posible origen en un artículo clave publicado en el año 1992 en JAMA por el grupo Evidence Based Medicine Working Group, que como conocen es un grupo que nació alrededor de la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá, y formado por un grupo de médicos internistas, epidemiólogos y bioestadistas que buscaban un nuevo paradigma, lógicamente, de plantearse la medicina. Puntos claves que debemos considerar es esta Universidad de McMaster, donde la figura de David Sackett fue fundamental para crear este movimiento y este nuevo paradigma en ese libro por todos conocido que fue traducido a todos los idiomas. Otro punto clave ha sido la Universidad de Oxford y la figura de ese epidemiólogo, Archie Cochrane, quien evidentemente este movimiento tan importante relacionado con las revisiones sistemáticas no lo vio nacer, pero un libro ya publicado en el año 1972 fue clave para iniciar este movimiento. En España hemos tenido otros elementos claves para caminar a esa medicina basada en prueba, como fue el Centro Cochrane Iberoamericano, el Grupo CASPE español, un blog que ya hoy en día no existe, pero que fue fundamental para nosotros, de un médico general, un médico de familia, Rafa Bravo, y cómo no, la creación hace casi 2 décadas de esta revista tan nuestra como es Evidencias en Pediatría. En este sentido, tengo que deciros que el hecho de que yo esté aquí es en parte, como he dicho al principio, por esta pertenencia al Comité de Pediatría basada en la evidencia, que iniciamos hace prácticamente 25 años y que lo que se intenta, lógicamente, es una valoración cualitativa de la ciencia. A partir de ahí creamos nuestros 2 productos estrella, sin duda, la revista Evidencias en Pediatría y, como no, también el blog Pediatría basada en pruebas, que algunos de ustedes conocerán. Esto nos ha llevado a un camino que ha sido realmente una gran satisfacción, como el recibir el Premio a la Transparencia en el ámbito del Sistema Nacional de Salud 2008, o los premios Merck 2012 al mejor blog de salud, o el Premio MEDES 2012 a la mejor iniciativa editorial por la revista Evidencias en Pediatría. Y esto ha dado camino, de forma personal en mi caso, a la participación y elaboración dentro del grupo constituyente de 9 guías de práctica clínica del grupo Guía Salud, así como 2 revisiones sistemáticas de colaboración Cochrane, y mi pertenencia durante hace 6 años a la Universidad de McMaster como revisor externo. Pero, de alguna forma, ya saben que las guías de práctica clínica existen, pero el problema fundamental es la difusión, la adecuación a la práctica clínica, y ese es un trabajo que desde Guía Salud resulta muy conveniente.
El siguiente paso, o de una forma paralela, fue mi grupo y mi constitución de trabajo con el grupo de la Unidad de Información e Investigación Social y Sanitaria, que lo que establecíamos en una valoración, en este caso cuantitativa de la ciencia, y que ha estado vinculada y sigue vinculada a la Universidad de Valencia y al Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que es ese campo de alguno conocido, que es la cienciometría, la bibliometría o la webmetría, y que ha dado lugar a centenares de artículos de carácter nacional e internacional y a 2 textos en forma de libros con este grupo de trabajo. Y el último grupo al que pertenezco y que de alguna forma está ligado con el anterior, como se conocen algunos de ustedes, es el poder haber sido codirector de esta y ser codirector de esta plataforma de formación virtual de la Asociación Española de Pediatría que conocemos como Continuo. Y de alguna forma es dar ese valor docente de la ciencia, una ciencia que de alguna forma llevamos muchas décadas valorándolas cualitativamente y cuantitativamente. Fijaros que llevamos 7 años, poco más de 7 años en Liza, y ya en este momento Continuo tiene la satisfacción de decir que ha sido usado por 1,8 millones de usuarios y han sido vistas 25 millones de páginas, que para ser un blog de formación en pediatría creemos que tiene mucha importancia, y esa importancia y ese número de usuarios en gran parte está volcado a los amigos, compañeros y colegas de Latinoamérica. También hemos sido un camino de satisfacción, como ese premio 100 mejores ideas del año 2013, el premio Educación Médica 2014 o el premio MEDES 2016 a la mejor iniciativa editorial. Pues bien, en este caso, por ello estoy aquí y me hago una pregunta que me la he hecho mucho tiempo y que nos la hacemos mucho tiempo. ¿Es la medicina basada en pruebas un nuevo paradigma científico? Se hablaba de que el paradigma antiguo era aquella conocido como medicina autoritaria y el paradigma nuevo, este que aparecía, era una medicina con autoridad. De alguna forma lo que se venía a decir es que no importaba tanto quién decía algo en la ciencia, sino cómo se decía y por qué se decía. Por lo tanto, esa autoridad de las cátedras quedaban relegadas probablemente a un segundo plano, el de la expertancia, por lógicamente esa evidencia que lógicamente había que crear. Porque de alguna forma esta definición me parece muy correcta. La medicina basada en la evidencia intenta resolver de la mejor forma posible la ecuación entre lo deseable, lo posible y lo apropiado, en un entorno sembrado de incertidumbre, variabilidad en la práctica clínica, sobrecarga de información, aumento de demanda y limitación de recursos. Creo que este es un entorno en el que trabajamos y que reconocemos. Y fijaros que desde el punto de vista epistemiológico podríamos reconocer desde el punto de vista docente un antes y un después. Un antes que procede de ese círculo de Viena, de la escuela de Francis Bacon, que partía de observaciones, planteaba inferencia inductiva, formulaba hipótesis y verificaba. Pero a partir de Karl Popper hubo un después, donde se partía de la formulación de hipótesis, esta hipótesis había que contrastarla, y si superaba la prueba de contraste se aceptaba provisionalmente y si no se superaba la prueba se refutaba. En este sentido, fijaros un poco la comparación entre esa medicina basada en la experiencia y esta medicina basada en la evidencia. Pero realmente esta separación es más docente que real, porque hoy, cuando hablemos de que en el siglo XXI caminamos hacia la medicina apropiada, en realidad lo que estamos combinando de nuevo es esa medicina basada en la evidencia con esa medicina basada en la experiencia, que nunca ha estado separada y nunca debería estar separada. Con lo cual, esta situación docente y epistemológica para entender el avance de la ciencia nos va a servir para acabar también nuestra exposición. Y mirad, cuando valoramos esta pirámide de la evidencia, uno se hace 2 preguntas. ¿Qué debemos ser? ¿Productores de medicina basada en pruebas o consumidores de medicina basada en pruebas? Algunos, aquellos que por tiempo, experiencia y formación desean y quieren, son productores de medicina basada en evidencia. Y lo son siendo, lógicamente, productores de revisiones sistemáticas, de guías de práctica clínica y de otra serie, lógicamente, de documentos muy ligados a lo que es esta pirámide de la evidencia. Pero lo que no hay duda es que todos los sanitarios, todos los pediatras y cualquier profesión somos consumidores de medicina basada en pruebas. Y mirad, ¿qué es lo que establece la medicina basada en pruebas? Pues una perfecta relación entre la teoría y la práctica. Siempre partimos
de nuestro paciente, en el cual se nos establece una pregunta, una duda, y la transformamos en lo que llamamos pregunta clínica estructurada. A partir de ahí, lo que hacemos es la mejor búsqueda de información científica posible para responder esta pregunta. El tercer paso es el más complejo, el que se necesita cierta formación. Hay que hacer valoración crítica de aquello que encontramos, porque no todo lo que se publica, evidentemente, pasa el filtro, lógicamente, de la verdad. Y finalmente, en el cuarto paso, volvemos a nuestro paciente, aquel en el que nos hemos hecho una pregunta y tenemos que aplicar nuestra respuesta. Y finalmente viene el paso más importante, que es el de adecuar la evidencia científica a la práctica clínica. El paso más importante y a veces el más difícil. Mirad, estos 5 pasos es lo que establece la medicina basada en pruebas, que de alguna forma lo que pretende es aportar más ciencia al arte de la medicina. En ese sentido, es fácil revisar lo que ya conocemos, estos 5 pasos de la medicina basada en pruebas. Porque lo que hace la medicina basada en pruebas es sistematizar de alguna forma la búsqueda de esa verdad científica. La pregunta clínica, primer paso. Segundo paso, la búsqueda de las mejores pruebas. Tercer paso, la valoración crítica. Cuarto paso, la aplicabilidad a nuestra práctica clínica y a nuestros pacientes. Y quinto paso, esa adecuación de la práctica clínica a la evidencia científica. Pues bien, hoy, a diferencia de otras charlas que he dado con México en los últimos años, no voy a hablar de cine y pediatría, que sabéis que es un campo que apareció hace una década aproximadamente. Esta es otra película, una película que ronda alrededor de este comité de pediatría basada en la evidencia, de esta revista Evidencias en Pediatría que algunos conocen. Porque de alguna forma yo y algunos de mis colegas durante mucho tiempo teníamos como un San Benito, que éramos considerados como los señores de la evidencia. Lo de los señores de la evidencia venía a ser como el Señor de los Anillos, pero sin anillos. Y la mayoría de las veces se nos quedaba la cara de Gollum, porque realmente lo que ocurría es que era como predicar en el desierto. Espero que hoy no sea así y veamos que lógicamente este paradigma que sigue avanzando en el siglo XXI tiene una gran utilidad. Por lo tanto, quiero establecer con otra película y seguir los pasos de esos 9 apartados, y este es el segundo apartado que vamos a establecer. La práctica de la pediatría o de la medicina. La ciencia de la incertidumbre y al arte de la probabilidad. En este sentido, mirar, cuando tomamos decisiones en la práctica clínica, cualquiera que sea nuestra profesión médica, siempre el objetivo es conseguir el mejor acto médico. Y nos encontramos con 3 dificultades, al menos con 3. La variabilidad en la práctica clínica, el exceso de información biomédica y los cambios de pensamiento fisiopatológico. En la variabilidad en la práctica clínica siempre hay una lucha entre esa variabilidad lícita, que es la que convierte a la medicina también en un arte, de aquella ilícita, aquella que se nos contaba de que yo siempre lo he hecho así y no voy a cambiar. Y eso es ilícito. En cuanto a la información médica, tenemos que de alguna forma sobrevivir a la cantidad de información, al exceso de información actual, pero también a la calidad. Tenemos que desgranar, tenemos que separar el grano de la paja. Y, cómo no, ese cambio de pensamiento fisiopatológico que parte de las facultades de medicina, de un pensamiento inductivo a un pensamiento inductivo. Y estas 3 dificultades en un entorno de infoxicación, de intoxicación de información. Si ponemos una palabra clave en cualquier buscador, desde un buscador médico como es PubMed a un buscador general que utiliza toda la población, pero ya veréis que también los médicos como Google, encontramos que en centésimas de segundo nos aparecen miles y miles de respuestas y eso evidentemente hay que filtrarlo. Pues bien, imaginaros este caso clínico. Un prematuro de 33 semanas de gestación afecto de una enfermedad de las membranas hialinas leve que precisa ventilación mecánica invasiva durante 2 días y una FIO2 superior a 0,21 durante 4 días, que es dado de alta en el mes de noviembre a las 3 semanas de vida. Este es nuestro paciente y preguntamos si esta intervención, si este anticuerpo monoclonal que apareció ya hace un par de décadas, sobre una variable resultado como es la prevención de la morbimortalidad por bronquiolitis, tiene interés o no.
Este es un ejemplo que hemos utilizado muchas veces y que luego haré un pequeño receso posteriormente. Pues mirad, aquí mismo tenemos los tres componentes clínicos, tres componentes de lo que luego será la pregunta clínica estructurada. En el primer párrafo tenemos el paciente, en rojo en el segundo párrafo la intervención o exposición y en el tercer y último párrafo el outcome principal o variable resultado, que de alguna forma constituyen ese PIO o acrónimo de la pregunta clínica estructurada que luego veremos. Mirad, muchas veces cuando hemos hecho seminarios en distintos foros he preguntado ¿en dónde busco yo? En primer lugar, la información para intentar responder a las dudas en la práctica clínica. Por ejemplo, la duda en la práctica clínica que planteaba en el caso clínico anterior. Mira, lo hemos hecho muchas veces y durante mucho tiempo y generalmente el orden de respuesta viene a ser esto. Lo más coste efectivo es preguntarle a un colega, a un residente mayor o a un adjunto, el qué piensa, el qué haría. Esto tiene un problema. ¿Cómo sabemos a ciencia cierta que este colega está bien informado? Bueno, normalmente lo llegamos a conocer, pero esto es un problema. Y fijaros que luego aparece un buscador gratuito como es PubMed, que todos utilizamos, y fijaros, un buscador general como Google. En realidad, muchos médicos, muchos residentes en formación aún siguen buscando la información en Google, siguen googleando. Y no digo que Google no vaya a cambiar el mundo y llegue un momento en que incluso sea una gran búsqueda y fuente de información científica, pero hoy por hoy no lo es. A continuación, se buscan libros de texto en revistas biomédicas y fijaros que la Cochrane, Trip Database, UpToDate aparecen también, pero no aparecen en los primeros lugares. Y fijaros que eso debiera ser el punto de partida como vamos a intentar explicar. Y cuando hago yo otra pregunta, ¿cuál es el apartado al que doy más importancia en un artículo a la hora de seleccionarlo para una sesión bibliográfica? De los distintos apartados que tiene cualquier artículo científico, la mayoría de las respuestas dan mayor importancia al resumen y a las conclusiones. Pero mirad, las conclusiones son fantásticas, pero unas conclusiones basadas en una metodología incorrecta y en unos resultados mal interpretados puede ser un peligro. Por lo tanto, el apartado más importante es aquel que en los artículos científicos antaño o ya menos venían en la letra más pequeña, que venían, lógicamente, eran material y métodos y resultados. Y mirad, esto nos adentra en la primera clave, en el primer momento on, que es la grandeza de la letra pequeña. Porque lo más importante de un artículo es su letra pequeña, aquellos apartados de material y método y resultado y donde se centra fundamentalmente la valoración crítica de artículos. Porque estos apartados son la esencia para conocer esos tres pasos que hacemos: la validez científica, la importancia clínica y la aplicabilidad a nuestra práctica clínica. Pasamos entonces ahora en los siguientes apartados a las 5, de alguna forma, pasos de la medicina basada en evidencia: pregunta, búsqueda, valoración, aplicabilidad y adecuación. Y empezamos con la pregunta, en búsqueda de la pregunta clínica estructurada. Esto es lo que bien empieza. Empezando bien, nuestro objetivo será aprender a formular estas preguntas bien construidas y susceptibles de respuesta. Y para ello debemos conocer los elementos básicos de esta pregunta clínica estructurada, que se conoce bien con los acrónimos PECOT o PICO e incluso PIO, como veremos luego. A relacionar el tipo de pregunta con el diseño epidemiológico y a obtener de esa pregunta clínica estructurada las palabras claves para la búsqueda. Porque siempre tenemos dudas. Realmente, si al pasar consulta en nuestro hospital, en una planta de hospitalización o en un centro de salud en atención primaria, apuntáramos todas las dudas que se nos plantean al ver una serie de pacientes durante la mañana, evidentemente tendríamos bastantes. Eso está comprobado. Y necesitamos respuestas, sin duda. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad injustificada y porque hay una inadecuación. Y sigue habiéndola. Lo que pasa que realmente no siempre tenemos el tiempo a todas esas preguntas que nos surgen poder contestarlas. Por eso, y desde luego menos contestándola, haciendo ese ciclo de 5 pasos de la medicina basada en pruebas. Por eso todos somos consumidores de medicina basada en pruebas y por eso es importante saber dónde buscar las mejores respuestas. Mirad, hay preguntas básicas y hay preguntas avanzadas. Las preguntas básicas normalmente las vamos a encontrar en libros de textos o en revisiones de autor.
Las preguntas avanzadas, evidentemente, ya vienen un poco más en aquello que conocemos como revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados de calidad, guías de práctica clínica, etc. ¿Vale? Hay que diferenciarlas. Y mirar, estos son los elementos básicos de una pregunta. En rojo destacado por qué el acrónimo PICO o PECOT. Faltaría la T final, que sería el punto 5, que es considerar el tiempo en ocasiones como una medida. Pero realmente de estos elementos, los más importantes son el tipo de paciente, la intervención y la variable de medición de resultado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaros un lactante con bronquiolitis grave en el que comparamos la intervención Helios frente a la comparación aire-oxígeno y la variable resultado es la necesidad de ventilación asistida por medio de una escala clínica. Claro, si tentáramos a ese paciente y esa pregunta que acabamos de hacer, buscar qué diseño necesitamos, tenemos que hacernos la siguiente cuestión. Si mi pregunta es ¿cuánto?, ¿cuándo?, ¿dónde y quién?, lógicamente la respuesta la voy a encontrar en tipos de estudio descriptivos. Si la pregunta es ¿qué daño produce una exposición?, me lo voy a encontrar en casos y controles. Si la pregunta es ¿qué exposición produce un daño?, probablemente en estudios de cohortes. Si la pregunta es ¿cuánto disminuye el daño la aplicación de un tratamiento?, en el ensayo clínico. Y si mi pregunta va relacionada con la validez de una prueba diagnóstica, evidentemente tendré que recurrir a los estudios de pruebas diagnósticas. En la pregunta clínica estructurada de la diapositiva anterior, lógicamente, como es una intervención terapéutica, tendría que ir lógicamente al ensayo clínico, que por otro lado se considera como el gold estándar de artículos originales. Y aquí tenemos el acrónimo PECOT, donde en mayúscula están los tres elementos principales: paciente, exposición y outcome. Y que también, bueno, esta es de alguna forma su traducción del inglés al español, y que también podemos verlo con los acrónimos PICO o PIO. Y por eso viene aquí en nuestro segundo momento ON. Hay que coger el pico y la pala. Y evidentemente es un juego de palabras para entender e interpretar esos cuatro momentos claves de la pregunta pico que acabamos de decir exhaustivamente en las diapositivas anteriores. Bien, hemos hecho la pregunta pico. De ellas probablemente podemos extraer las palabras claves fundamentales que procederán sobre todo del paciente y de la intervención y ocasionalmente también del outcome o variable principal resultado. Y vamos a buscar. Y vamos a hablar aquí sobre fuentes y pirámides. Y este es el poder de Internet. Y este es el poder, lógicamente, de esa infoxicación. Vamos a intentar realizar una búsqueda eficiente a través de las distintas fuentes de información. Para ello debemos conocer las ventajas e inconvenientes de Internet para gestionar con seguridad la infoxicación. Debemos conocer estrategias de búsqueda útiles en las distintas fuentes de información, que desde el grupo de pediatría basada en evidencia hace muchos años que clasificamos en primarias, secundarias y terciarias, como veremos a continuación. Y luego deberíamos conocer estrategias para mantenernos actualizados en la información. Mirad, cuando yo tuviera que responder a la pregunta anterior del caso de la pregunta clínica estructurada anterior que he establecido, ¿por dónde empiezo a buscar? ¿Por qué base de datos? ¿Por qué repositorio? Pues evidentemente esto es ya de antemano infoxicación. Y evidentemente nos podemos encontrar así. Y lógicamente lo que hay que plantearse es si puedo combatir esa infoxicación, y esas son las estrategias de búsqueda. Mirad, como hemos dicho antes, desde nuestro grupo de trabajo establecíamos fuentes primarias, que sin duda es de donde parte todo, que son de las revistas científicas y los libros de textos. Fuentes secundarias, que lógicamente es la recuperación de los artículos publicados en revistas científicas en bases de datos, bien nacionales o internacionales. Y el tercer punto, las fuentes terciarias, que son aquellas, como ven en la diapositiva, que de alguna forma están relacionadas con la medicina basada en pruebas. Y que tienen un plus añadido, es que ellas incluyen de alguna forma esos 5 pasos, con lo cual incluyen una valoración crítica. Es decir, no solamente encontramos la información, sino que la encontramos digerida. En este sentido, cuando valoramos esta pirámide del conocimiento de las 6 S de Haines,
creada desde la Universidad de McMaster, que ya conocemos, 6 esas que proceden de la primera, lógicamente, letra en inglés de cada uno de los pasos y peldaños de la pirámide. Todo parte, evidentemente, en ciencia de los originales publicados en revistas. Un peldaño superior serían las revistas secundarias. Un peldaño superior serían las revisiones sistemáticas. Seguimos subiendo, estarían las revistas secundarias que analizan lo anterior, incluido las revisiones sistemáticas. Fijaros dónde se encuentran ya las guías de práctica clínica y los libros con metodología MBE o como puede ser Up to Date. Y en el último apartado estarían los sistemas de ayuda a la toma de decisiones, que de alguna forma es esa integración de la historia clínica electrónica, lógicamente con las mejores pruebas científicas. Es decir, si yo ingreso a un paciente con neumonía extrahospitalaria de 8 años y le pongo un tratamiento antibiótico adecuado, puedo recibir una señal de alarma si ese tratamiento antibiótico no es el que corresponde a lo publicado en revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, y entonces se nos deriva lógicamente a la posibilidad de revisar ese tratamiento y adecuarlo a la práctica clínica. Eso de alguna forma es el modelo, de alguna forma que sí funciona en algunos hospitales de forma correcta. Bueno, ¿y dónde encontrar, por situarnos en la cúspide esa de la pirámide de la evidencia, dónde encontrar guías de práctica clínica? Pues está claro, en el PubMed de las guías de práctica clínica, como es National Guideline Clearinghouse. También, cuando veamos el metabuscador Trip Database, lo encontraremos señalizado en verde, ¿verdad? Como no, en Guía Salud, que es el equivalente de guías en España, o con el limitador Guidelines de PubMed, por ejemplo. ¿Y dónde? ¿En qué bases encontrar revisiones sistemáticas? Que es de alguna forma también una buena fuente de información. Sin duda en Cochrane Library, que es sin duda el PubMed de las revisiones sistemáticas, pero no todas están ahí. También encontraríamos en Trip Database, en ese color verde inicial donde aparece la cúspide de la evidencia, y en PubMed con 2 limitadores, como bien conocemos. Vamos a analizar peldaño a peldaño, de abajo arriba, esa pirámide de la evidencia. ¿Qué encontramos en estudios? Pues sin duda artículos originales que están publicados en revistas científicas y que además se recopilan en repositorios y en bases de datos. La más conocida, sin duda, PubMed. ¿Por qué? Porque es gratuita. Pero hay otras muchas. Sin duda, PubMed debiera revisarse siempre en un estudio serio junto con Embase, porque PubMed es fundamentalmente literatura estadounidense, Embase es fundamentalmente literatura europea. Y la concordancia solamente de un 35%. Y Embase además se fundamenta sobre todo en muchos estudios de toxicología y farmacología, con lo cual realmente, pero muy pocos analizamos Embase de forma sistemática, porque Embase es de pago. Y luego tenemos bases de datos como IBEX, españolas, o como MEDE, que es una base de datos que creé con el grupo de Fundación Lille hace 15 años y que hoy en día pues tiene cierta utilidad, pero evidentemente no hace digamos, un volcaje exhaustivo de toda la literatura en español científica, sino evidentemente de lo que consideramos revistas de mayor calidad. ¿Qué encontramos en sinopsis de estudio? Esas revistas secundarias. La que lo inició todo fue esta revista bien conocida y nuestro camino en la pediatría que iniciamos hace casi 2 décadas y que también muchos de ustedes conocerán. El tercer peldaño, que son las síntesis, sin duda, es las revisiones sistemáticas. Y es verdad que no todas las revisiones sistemáticas están en colaboración Cochrane, pero sin duda sí que has estudiado que probablemente las más sistemáticas y las de mayor calidad. Sinopsis de síntesis es de alguna forma esas revistas secundarias o la plataforma DARE. Porque mirad, una revisión sistemática no es buena per se por ser revisión sistemática, como un ensayo clínico no es bueno per se por ser ensayo clínico. Es más, si no fuera bueno un ensayo clínico o una revisión sistemática, puede hacer mucho más daño que un estudio observacional no bueno. Por lo tanto, lo que hacen las sinopsis de síntesis es analizar la calidad, evidentemente, por ejemplo, de las revisiones sistemáticas, y esta plataforma la encontramos en DARE. Ya subiendo al escalón casi superior, encontramos esos compendios donde están las guías de práctica clínica y los libros y manuales de MB.
Sin duda hemos dicho que el PubMed de las guías de práctica clínica es National Guideline Clearinghouse y en España esta guía salud, si bien hoy en día ya se traducen al inglés la mayoría de las guías de práctica clínica españolas y también aparecen al cabo de un tiempo en National Guideline Clearinghouse. Y también tenemos como el PubMed de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria en INATA que podrían estar situadas en este escalón. Y cómo no, UpToDate, que es una revista por todos bien conocidas y que muchas veces se comentaba que un hospital se podría ver quizás sin servicio de urgencias, pero nunca sin una suscripción gratuita a UpToDate. Muy bien, y llegamos al último peldaño, que digamos en el esquema inicial yo hablaba del sistema de ayuda a la toma de decisiones, pero aquí desde un punto de vista docente he colocado aquellas bases de datos de MBE, esos metabuscadores y sobre todo ese tan conocido y tan útil como es Street Database, donde ya saben que con una simple búsqueda, que puede ser simple o avanzada, encontramos por colores de alguna forma de vuelta la información y siempre en el color verde e inicial encontramos lo que sería la cúspide de la información, donde encontramos revisiones sistemáticas, conos y metaanálisis, guías de práctica clínica y ensayos clínicos de calidad. Una alternativa a TRIP es SunSearch y una alternativa a TRIP es Excelencia Clínica, que algunos también bien conocéis. Por lo tanto, el tercer momento es que el inicio de esa búsqueda o ese viaje de búsqueda de información debiéramos hacerlo en TRIP. Lógicamente es un juego de palabras. Iniciar el viaje en TRIP y pensar en verde, ¿no? Nosotros, no sé si os llegó a vosotros, aquí había una famosa cerveza que tenía piensa en verde, decía, ¿no? Bueno, pues es un juego de palabras para entender la importancia de lo que nosotros estructuramos, cómo deberíamos iniciar la búsqueda de información. Nosotros proponemos iniciar con fuentes de información terciaria, principalmente con TRIP Database. Si no encontramos la información que buscamos, continuamos con fuente de información secundaria. Buscamos en PubMed, en Embase y en bases de datos en español. Si no encontramos la información, indagamos en fuentes de información primaria, en revistas biomédicas, en libros de texto, y si no encontramos nuestra respuesta, entonces ya realizamos una búsqueda salvaje, que es que googleamos, ponemos en Google y vamos a ver lo que encontramos. Y hay esto, que evidentemente debe ser el último paso, tiene su importancia, porque mirad, ¿qué es lo que se vuelca en bases de datos? Pues evidentemente se vuelcan artículos científicos, evidentemente, pero no se vuelcan, por ejemplo, informaciones en PDF de a lo mejor sociedades científicas o consejerías de salud o grupos de trabajo importante. Por lo tanto, en ocasiones en Google nos encontramos documentos ya muy importantes en forma de PDF que no están, lógicamente, en las bases de datos tradicionales, con lo cual tiene, evidentemente, su interés. Pero, si es posible, como el cuarto paso. Mirad, pasamos al tercer paso de la MBE, que es la valoración crítica de documentos, que es lo que la verdad esconde. Y realmente aquí esto debería ser el eje central de la MBE. El objetivo es aprender a juzgar si las pruebas son válidas, importantes y aplicables. Y aquí hay que conocer algunas bases teóricas que podemos encontrar, lógicamente, en todo el material docente del Evidence Based Medicine Working Group y también del grupo CASPE y de muchos otros, ¿de acuerdo? Hay que habituarse a una dinámica que algunos habréis practicado, que es la de los talleres de lectura crítica, muy interesantes. Tenemos que aprender a diferenciar la validez interna de un estudio de la validez externa de los mismos y, lógicamente, manejar algunos conceptos metodológicos básicos útil en medicina basada en pruebas, que no son grandes conceptos estadísticos, que en muchas ocasiones es sumar, restar y dividir, pero al menos aplicando bien en esas tablas 2x2 tan famosas lo que queremos buscar. Mirad, en el flujo del conocimiento, arriba a la izquierda encontramos el mar del conocimiento. Es inabarcable, de ahí que hablemos de la infoxicación. Cuando vamos a la información accesible, tenemos la información encontrada. Y cuando tenemos la información encontrada, tenemos que hacer esos pasos de la MBE, que es valorar la validez, la importancia y la aplicabilidad. ¿Para qué? Para desterrar en todo lo publicado de las malas opiniones, de la mala información, incluso de las fake news y de los mitos. Con lo cual llegamos a una información, a un conocimiento aceptado. Y de ahí al conocimiento útil. Por lo cual pasamos del mar del conocimiento
a las gotas y la esencia del conocimiento útil. Y todo esto forma parte, lógicamente, de lo que venimos explicando. Mirad, ¿por qué es importante la valoración crítica? Porque no es oro todo lo que reluce, por mucho que incluso se publique en revistas de alto factor de impacto. Porque hay que separar el grano de la paja. Y sobre todo, como luego indagaré, es que hay que diferenciar la evidence-based medicine de la evidence-biased medicine. Mira, y tenemos recursos muy importantes para poder aprender. De nuestro grupo de trabajo hay muchos fundamentos, del grupo CASPE, esas plantillas de lectura crítica, de esa página Equator, que son las listas de distribución y de comprobación que existen, las listas guías, y lógicamente un recurso como es Gate, que ahora brevemente resumiré. Aquí tenemos nuestra página que ya hemos explicado anteriormente, la página de entrada al grupo CASPE de lectura crítica y, por ejemplo, a Equator, lógicamente aquí, la lista guía de comprobación de los ensayos clínicos. Y mirar, esto es GATE, que es el acrónimo que veis en la pantalla. Lo que pretende es que cualquier diseño, por complejo que sea, puede tener cabida en un triángulo, un círculo y un cuadrado. Y si veis, lo que hay representado ahí son los 5 elementos de la pregunta PECOT, que lo puedo aplicar a cualquier artículo, como este, por ejemplo, que es un ensayo clínico de New England, que tenía ese número de participantes con estos criterios de inclusión y exclusión, que hago un estudio aleatorizado, en uno aplico vacuna inactivada de la gripe y en otra vacuna habitual, lo comparo y establezco una tabla de 2×2 de la variable principal, el resultado, donde veo cuáles han sido en esa variable, cuáles se ha confirmado gripe después de aplicar la vacuna. Y lógicamente durante un tiempo de seguimiento, que en este caso era de 42 días tras la segunda dosis. Pues aquí, con esta esencia, puedo a lo mejor, este artículo que como veis tenía 11 páginas, lo puedo ver reflejado en un simple esquema y me da una idea perfecta de lo que quiero analizar. Y este sería el cuarto momento on. Debemos usar la vara metodológica. La vara que de alguna forma es un poco el acrónimo de la suma de validez, relevancia o importancia y aplicabilidad. Porque de alguna forma la valoración crítica es un elemento clave. Un elemento clave que nos permite luego volver a nuestro paciente, esa aplicabilidad, que es la esencia de la evidencia. Y es el objetivo final. Integrar la evidencia con nuestra práctica clínica e incorporarla a la asistencia de nuestro paciente. Y para ello debemos reconocer los problemas existentes para generar, acceder y aplicar las pruebas científicas, que los existen. Y esas estrategias para conseguir una asistencia sanitaria basada en la evidencia, que es la que todos deseamos. Y así vamos de la validez interna, que más o menos sería preguntarnos, ¿son correctas las conclusiones del estudio para los pacientes que están siendo estudiados en ese artículo? Y para ello hay que conseguir, lógicamente, una buena calidad y debemos minimizar esos errores conocidos como aleatorios y sistemáticos. Pero pasamos a la validez externa y cambia la pregunta. ¿Son aplicables las conclusiones del estudio para mi paciente? Y ahí fijaros que cada uno de los 5 elementos del PECOT tienen interés. Un ejemplo, cuando yo era residente, empezó a valorarse que la aplicación de la gentamicina intravenosa una vez al día podía ser igual de útil y segura y eficaz que la aplicación de 3 veces al día como era el hábito hasta ese momento. Y aparecieron ensayos clínicos que lo confirmaron. ¿Pero qué pasó en pediatría? Todos los ensayos clínicos que en aquel momento había publicados eran en población superior a 18 años. Con lo cual había validez interna y se suponía que eso podría ser igual en pediatría, pero no había validez externa porque el elemento P de paciente evidentemente no era aplicable aún. Tuvimos que esperar a los primeros ensayos clínicos en pediatría para aplicar esa validez interna a la validez externa. Y mirad, 5 conceptos esenciales en aplicabilidad. En MBE nos interesa más la diferencia clínicamente importante que la diferencia clínicamente significativa. Segundo, muera la P, viva el intervalo de confianza. Tercero, no debemos caer en el fundamentalismo metodológico ni en el autoritarismo dogmático que va de la Roma galénica a la Oxford corraniana. No nos vayamos a pensar que por tener esas listas guía y esas listas de comprobación de CASPE, nosotros ya lo sabemos todo y nada de lo que esté publicado, en fin, con lo que nosotros sabemos, eso no lo debemos hacer. Cuarto punto, que no hay nada menos evidente que la medicina basada en la evidencia, de ahí el error incluso descriptivo de este paradigma.
y que sin duda los que practicamos esto no somos unas sectas y no somos frikis, aunque lo parezcamos y seamos los señores de la evidencia. Y llegamos a ese punto quinto, a esa adecuación, a esa misión imposible, porque ¿cuántas guías de práctica clínica y estudios hay para reconocer que en un traumatismo craneoencefálico sin signos de gravedad en la infancia no hay que hacer radiografía de cráneo? Pero ¿cuántas radiografías de cráneo seguimos haciendo? Eso es el problema de la adecuación. Es evitar nadar para morir en la playa, porque todo ese esfuerzo no sirve de nada. Con lo cual, el objetivo es reconocer que este paso es el fundamento para la utilidad de la medicina basada en prueba. Y fijaros que es en lo que más se está trabajando Guía Salud desde hace años. Por lo tanto, aquí debemos conocer las estrategias de los estudios sobre variabilidad e idoneidad y concretar áreas y acciones de mejora. Mirad, el modelo actual de toma de decisiones que hacemos inconscientemente, pero que siempre hacemos, está basado en 4 círculos y 2 triángulos. Tomamos decisiones con un círculo periférico, que es la evidencia procedente de la investigación, y a este le unimos otro 3. El estado clínico y circunstancias del paciente, las preferencias y acciones de los pacientes, y en el caso de la pediatría en muchas ocasiones también de los padres, y un círculo central que engloba todo lo demás de área de importancia, que es la experiencia clínica. Y además con 2 triángulos, uno eminentemente clínico, siempre tomamos decisiones en el triángulo beneficio, riesgos y costes, y con otro triángulo eminentemente bioético, siempre tomamos decisiones entre el paciente, el médico y la industria farmacéutica. Y ojo, nos debemos al paciente. Y cuando hacemos un uso individual de todo esto, es lo que llamamos como medicina basada en la evidencia, y cuando hacemos un uso colectivo, como pueden ser las vacunas, es lo que llamamos asistencia sanitaria basada en la evidencia. Pues bien, señores, quinto punto, quinto momento ONF, hemos llegado, estamos exhaustos. Por favor, poner un poco de ciencia en el arte de la medicina. Y con estos 5 pasos tan clásicos se llega a conseguir. Y mirad, ya voy terminando con este manual de supervivencia, esos malos usos y abusos que evitar, y que de alguna forma hemos repasado esas 5 claves que conviene conocer, esos momentos on, y ahora quería revisar con vosotros de forma rápida los 5 malos usos que conviene evitar, esos momentos off. El primero, no usar el nombre de la evidencia en vano. Mucha industria farmacéutica lo utiliza como si fuera un criterio de calidad, porque además hay muchas inexactitudes alrededor del nuevo paradigma. La primera es histórica. Esto no empezó en el año 1992 con aquel artículo de Hama, ni mucho menos. La historia de la medicina es un continuum. Y evidentemente el paradigma lingüístico de que le llamamos además como no debemos, porque no hay nada menos evidente que la medicina basada en pruebas donde todo lo ponemos en cuestión. Y sin duda esa cuestión epistemológica que nos lleva de la experiencia a la evidencia como si fuera una separación y realmente es un continuo. Por lo tanto, la medicina basada en pruebas no es una panacea. Solo intenta poner racionalidad y espíritu crítico a la aplicabilidad de la ciencia a nuestra práctica clínica habitual. Por favor, humildad. Segundo, no caer en el fundamentalismo metodológico. Esto no es un libro de cocina que yo cojo y me pienso, no, porque esto tiene el riesgo de que aparezcan nuevas tribus urbanas que nosotros describimos hace tiempo. Los cosranitas, los metanófilos, los aptudatófilos y los casperos. Como podéis entender, son aquellos que creen que la verdad absoluta está leyendo esas bases de datos y que además vienen a la guardia a las 8 de la mañana y aquel que ha estado de guardia sin dormir toda la noche, entonces le saca el artículo último. Eso pone bastante nervioso, ¿vale? Y por eso, ya lo he repetido anteriormente, por favor, no caer en el autoritarismo dogmático. Tener un poco de luces de qué es esto de la medicina basada en pruebas. Tercer momento off. Hay vida, señores, más allá de PubMed, que es gratuito, y de Google. Hay vida, que son los elementos fundamentales de búsqueda. Por eso hemos dicho, inicia tu viaje en Trip y piensa en verde, entre otras muchas claves, ¿de acuerdo? Y quiero contaros una experiencia con un amigo colombiano.
Él es Alejandro Haddad, que muchos conoceréis, porque él tuvo hace mucho tiempo los criterios de calidad de Haddad de un ensayo clínico muy sencillos. Él trabaja en la Cochrane en Canadá para pacientes. Y fijaros, nos contó esta anécdota. A él le nombraron como el canadiense más famoso, médico canadiense más famoso en Canadá, en el país donde estaba trabajando en aquel momento, incluso más que su colega Patarroyo, que sabéis que estuvo muy vinculado a la vacuna de la malaria. Y él dijo, ostras, qué bien. Y entonces, ¿qué hizo? Según iba a casa, él nos reflexionaba y dice, voy a buscarme en Google, porque ya saben, si no estamos en Google es como si no existiéramos. Puso su nombre y encontró 58.500 de alguna forma vueltas, ¿no? Al poner su nombre, como de alguna forma interacciones con Google. Y dijo, ostras, pues va a ser importante, va a ser verdad que soy importante. Pero antes de llegar a casa, o cuando llegó a casa, le surgió una duda. Dice, ¿y si pusiera el nombre de una colega colombiana mía, qué pasaría? Y cuando llegó a casa, se dio cuenta que cuando puso el nombre de Shakira, evidentemente su importancia se vino, lógicamente, se cayó. Esto es la verdadera humildad del científico. Nos conocen en nuestra casa a la hora de comer. Y eso si vamos habitualmente, ¿de acuerdo? Con lo cual, señores, creo que en esto de la medicina basada en prueba, la humildad es un gran mérito. Cuarto momento off, muy importante. Hay que estar alerta a la evidence bias medicine, que debéis que es un juego de palabras. Porque solo tenemos evidencia cuando alguien tiene interés en esa evidencia. Porque la evidencia es mucho más evidente cuando favorece a los intereses comerciales que a los intereses de los pacientes. Y por eso la industria farmacéutica utiliza el nombre de la evidencia a veces en vano. Y tercer punto, porque la evidencia favorece a los fármacos rentables más que a los cambios de vida y a los fármacos huérfanos. Por lo tanto, la Evidence Biased Medicine limita los resultados de la Evidence Based Medicine. Mirad, yo esto lo cuento, hace muchos años, como 15 años, se hizo una encuesta a nivel mundial a médicos generales, internistas y distintas especialidades sobre cuál se consideraba que era el medicamento antihipertensivo más coste efectivo para la población en general. Evidentemente, aquello no salió en ningún lado. ¿Y sabéis por qué? Porque lo peor que le puede pasar a un medicamento es que sea bueno, bonito y barato. Si es barato, la verdad que la cosa va poco bien. ¿Y por qué? Porque el medicamento antihipertensivo que salió con mejor calificación por los profesionales sanitarios son los diuréticos tiacídicos, muy baratos. Si hubiera sido un IECA u otro antihipertensivo, evidentemente de primera generación, puedo aseguraros que cerraría las portadas de los periódicos, abriría los telediarios, etcétera, etcétera. Y fijaros, esto está muy descrito y desde hace tiempo, evidentemente, en que los estudios financiados por la industria farmacéutica no tienen nada que ver con los estudios independientes. Y este es el estudio paradigmático que nosotros hemos hecho muchos talleres de lectura crítica porque, lógicamente, de lo que dice el artículo a lo que dice la lectura crítica del artículo es, y lo decíamos hace tiempo, es el único ensayo clínico sobre el uso de este anticuerpo monoclonal para evitar la bronquiolitis en prematuros. Luego hay otro igual, similar, para cardiópatas. Un ensayo clínico. Y en este tiempo se han desarrollado más de 100 estudios de coste-efectividad, los cuales, si están financiados por la industria farmacéutica, son siempre rentables y si son independientes son un caos de no rentabilidad. Y nosotros ya avisamos, el grupo que estudiamos esto, de que claro que sí, pero que no deberíamos olvidar en el uso del palivizumab el efecto Hartove, que significa que cuando yo hago algo, mejoro en todas mis acciones. Cuando a un paciente se le daba prematuro con palivizumab de alta, se le ponía una serie de normas que era, lávese las manos, no reciba visitas si es posible, y menos de alguien que esté con una infección respiratoria. Utilice mascarilla si es posible y no lo lleve a guardería al menos durante los primeros 2 años de vida. Con lo cual, tenemos el ejemplo en esta época de COVID, donde en el hemisferio sur desapareció la bronquiolitis con las medidas esas de distanciamiento y donde en el hemisferio norte ha desaparecido la bronquiolitis con las medidas de distanciamiento, con lo cual evidentemente que el palivizumab, yo siempre pregunto, ¿un cuchillo es bueno o malo? Pues depende de para qué se utilice. Evidentemente. Pues el palivizumab, ¿es bueno o malo? Pues depende de las indicaciones para las que se utilice.
Y evidentemente no es un medicamento barato y lo que gastemos en algo lo dejaremos de gastar en otras cosas, no lo recordemos. Bien, lo digo porque este es un ejemplo que lógicamente a mí, evidentemente, hace mucho que el señor de las evidencias fue condenado por decir estas cosas a nivel lógicamente científico. Y fijaros qué diferencia. Todos conocíamos que el ponle a dormir boca arriba disminuía el síndrome de muerte súbita del lactante en ese caso. Pero luego apareció una medida que era que a partir del mes de vida y establecida en lactancia materna, el poner el chupete en el momento de dormir, aunque se cayera al poco tiempo y durante el primer año de vida, también lo disminuía. Bueno, nos costó incluso artículos que tuvimos que hacer en la revista Evidencias en Pediatría, editoriales, para decir, señores, ¿por qué no hacemos esto? Y ya sé por qué no lo hacíamos, por qué costó tanto. Porque no se llamaba chupetezumab. Si se hubiera llamado chupetezumab y hubiera costado como un chupetezumab, otra cosa nos cantaría. Por lo tanto, llegamos al quinto momento off. No minusvalorar la experiencia, lo que la medicina tiene de arte y oficio. Hay que ofrecer la máxima calidad con la mínima cantidad de intervenciones y en el lugar más cercano al paciente. Porque no debemos olvidar que de la medicina basada en la efectividad y en la eficiencia debemos que convivir siempre con la medicina basada en la afectividad. Y veréis que esto de alguna forma enlaza con el último punto, que es hacia la medicina apropiada. Ese camino a la ciencia del siglo XX y el XXI. Mirad, la medicina basada en la evidencia apareció en el siglo XX con estos 5 pasos que evidentemente son tan fáciles de recordar mientras paso la diapositiva. ¿A que sí? Lo hemos visto. 5 pasos y la toma de decisiones en esos 4 círculos y en esos 2 triángulos, uno eminentemente clínico y otro eminentemente bioético, para pasar del uso individual al colectivo. Y con una meta que la hemos dicho al principio, en búsqueda de una práctica clínica que intenta resolver de la mejor forma posible la ecuación entre lo deseable, lo posible y lo apropiado, teniendo presente que la medicina es una ciencia sembrada de incertidumbre, variabilidad en la práctica clínica, sobrecarga de información, aumento de demanda y limitación de recursos. Y mirar que vamos ahora a los pilares de la sanidad del futuro, a esa medicina apropiada, que se fundamenta, lógicamente, en una medicina que camina a una sanidad más segura, eficiente y sostenible, con al menos estos pilares: humanización, seguridad del paciente, profesionalismo, excelencia y medicina apropiada, right care. Y que además tiene estos pilares de la medicina basada en la apropiada, en la medicina basada apropiada. 2 pilares o paradigma. Uno es la conjunción de la medicina basada en la evidencia con la evidencia basada en la medicina, parece un juego de palabras, y con la medicina centrada en el paciente. Y por otro lugar, esos pilares que son la prevención cuaternaria y las estrategias de mejora. Brevemente, la medicina basada en la evidencia evidentemente está fundamentada en la investigación y tiene con grandes aliados el ensayo clínico aleatorizado, la revisión sistemática, el metaanálisis en la punta, ¿verdad? La evidencia basada en la medicina, ¿qué se parece a ese juego? ¿En qué se basa? Pues evidentemente en la experiencia, en esos macrodatos que da la experiencia, en esos big data del entorno de una práctica clínica habitual, en ese fundamento de la clínica que tiene muy en cuenta y centraliza al paciente. Bien, en ese sentido, las limitaciones de la MB son reconocidas. Los experimentos se realizan en condiciones ideales, que con frecuencia no reproducen la complejidad de la práctica clínica. Además, se parte de una hipótesis y a menudo se parte también de una solución. ¿Y cuáles son las oportunidades de la evidencia basada en la medicina? Pues pone el enfoque en el paciente individual, tanto en la generación de evidencias como en la incorporación de las preferencias. Fijaros que vamos incluso a un entorno que se llama medicina personalizada. Y ese camino a la medicina centrada en el paciente, sin duda, reivindica algo que nunca se nos debe olvidar, que es el humanismo médico y el empoderamiento de los pacientes. Y claro, todos conocemos la prevención primaria, secundaria y terciaria, pero a veces se nos olvida qué es la prevención cuaternaria. Fijaros, la prevención cuaternaria es intentar evitar el exceso de diagnóstico, tratamiento y prevención de nuestra medicalizada sociedad. Porque de alguna forma los sanitarios somos una de las principales causas de morbimortalidad en sanidad, por ese exceso. Por lo tanto, la prevención cuaternaria está muy ligada a ese concepto de disease mongering, de esas enfermedades inventadas, de esa medicalización de la sociedad, de esa sobreutilización sanitaria que tenemos que de alguna forma evitar.
Y claro que hay unas estrategias de mejora asociadas a la prevención cuaternaria. Las conocemos bien por su nombre en inglés, bien por su nombre en español. Menos es más, recomendaciones de no hacer y elegir con cabeza, sabiamente. Por lo tanto, este es el cóctel donde va la medicina del siglo XXI. Y sin duda la medicina basada en la evidencia está ahí en la cúspide, pero fijaros que de alguna forma también están los otros elementos que acabamos de compartir. Y termino a modo de colofón con unas reflexiones. Claro que hay alternativas a la medicina basada en la evidencia. Este artículo fue publicado hace un par de décadas casi en British Medical Journal y muchos lo conocéis. A la medicina basada en la evidencia podemos utilizar la basada en la eminencia, en la vehemencia, en la elocuencia, en la providencia, en la deficiencia, en la jurisprudencia o en la arrogancia. Mirad la elocuencia. El marcador es la facilidad de palabra, el dispositivo de medición el tonómetro y la unidad de medida el porcentaje de adhesión del público. Imaginad que esto lo unimos ahora y ponemos ahí redes sociales. Y hablamos también de fake news, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Y también tenemos la arrogancia, que sabéis que tiene un asterisco, ¿veis? ¿La veis en el asterisco? Bueno, porque está dedicado a cirujanos. Cuando esto lo digo y hay un cirujano, normalmente incluso ni se enfadan, ¿vale? Porque el marcador es la bravura, el dispositivo de medición, el test del sudor y la unidad de medida, la ausencia de sudor. Bueno, es una forma divertida de ver que evidentemente, claro que hay alternativas a la medicina basada en pruebas. Mirad, también en British Medical Journal, hace ya un cierto tiempo, dos autores crearon esta fórmula de la felicidad. La felicidad, que es la que uno busca en la vida, es directamente proporcional a lo personal, en tu visión de la vida, en tu flexibilidad, en tu forma de adaptarte. Es 5 veces proporcional a la existencia. Sin duda, ahí encuentras la salud, las amistades y la estabilidad financiera. Y 3 veces proporcional a la alta autoestima, ambiciones y expectativas. Y mirad, yo os aseguro que la medicina basada en la evidencia, la práctica de la medicina basada en la evidencia, mejora todos los parámetros menos uno. Creo que entendéis que el que no mejora son las amistades. Mirad, yo estudié mi carrera de medicina en una ciudad que me tiene vinculada, de ella dispongo lo mejor. Yo soy castellano de Palencia, pero estudié en la Universidad de Salamanca. Mirad, al lado de esta joya, que es la fachada plateresca de la universidad, está el decanato y ahí era costumbre, cuando uno acaba la carrera, poner estos Vítor, ¿no? Que luego se extendió a algunas universidades también latinoamericanas. Y hay una frase que nosotros de alguna forma la cogimos como un emblema, un eslogan del grupo y el Comité de Pediatría Basada en la Evidencia. Prefiero primero la verdad que la paz. Y puedo aseguraros que quien lo dijo no estaba vinculado a nuestro Comité de Pediatría Basada en la Evidencia, pero sin duda creemos en ello. Y mirar, también quiero recordar a este escritor, poeta, pensador uruguayo, Eduardo Galeano, el que nos dice, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y yo os digo, quizás ya es tiempo de utopía apropiada y de medicina apropiada. Y con ello quiero agradecer, sin duda, para terminar, a todos estos amigos y muchos más que no puedan estar en la fotografía, a este grupo de pediatría basada en la evidencia, que juramos que no somos una secta, que no somos unos frikis, que somos pediatras de atención primaria y hospitales de España y Latinoamérica, que aprendemos de la pediatría basada en la evidencia y en la afectividad. Y esto os lo digo hoy, el día del libro, 23 de abril, que además es el día de mi comunidad que llevo en el corazón, que es Castilla y León, pero es ese día del libro, ¿eh? Y probablemente, no sé si esto ha sido una buena lección, espero que sí, no sé si ha sido una ponencia de cine, lo he intentado, pero sin duda os lleváis mi abrazo y todo mi mejor sentimiento. Gracias de todo corazón.